¿Qué tal? Muy buenos días a todos y nuevamente gracias por acompañarnos a nuestra conferencia de perspectivas económicas y mercados financieros de parte de Principal Fondos de Inversión. Soy Jorge Girón, responsable del área de producto y soporte comercial. Y bueno, pues tengo el placer de presentarles en esta ocasión a Juan Verón, quien es el CIO de Principal Financial Group México, y a Omar Morales, quien es el jefe de inversiones para la operadora de fondos, quienes serán nuestros panelistas en esta sesión. Juan, Omar, muchas gracias por su tiempo y el espacio. Muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Muchas gracias. Y bien, a la audiencia les recordamos que a lo largo de la sesión nos pueden hacer llegar las preguntas que tengan a través de la plataforma de webinar, esto marcado en la sección de preguntas ahí señalada. Y bueno, pues estaremos atendiéndola en los espacios designados para este propósito y bueno, pues también en las discusiones que podamos tener sobre los temas que estaremos abordando. Y bien, pues sin más, vamos a comenzar. Y nuevamente, Juan, Omar, muchas gracias por el tiempo. Y quisiera ahorita abordar el primer punto que podamos discutir. Me gustaría tocar la inflación, ¿no? Porque hemos visto que ha sido el factor de riesgo y el fenómeno que ha acaparado la atención, pues prácticamente desde finales del trimestre pasado y durante todo este trimestre hemos visto que ha habido un poco más de presiones inflacionarias en todo el mundo. Inclusive hoy salió la inflación de Estados Unidos, ¿no? Quisiera saber si ustedes siguen viendo que la inflación es el riesgo más relevante que podemos ver en el mercado y qué opinan de la trayectoria esperada de inflación. Bueno, hay que comenzar a tratar de separar un poco lo que concierne a la inflación. Dos cosas, ¿no? Primero, lo que es un efecto base, producto de lo que sucedió el año pasado, que por todo lo que fue la pandemia en los primeros meses y en el primer semestre hubo precios de commodities muy bajos. Si ustedes no creo que se acuerden, pero el caso del petróleo que llegó a niveles muy cercanos a cero, ¿no? El spot, ¿no? Es decir, no me refiero al futuro. Pero sí, la gran gama de commodities tuvieron muy fuertes caídas. Obviamente, un año después que llegan a su nivel previo 2019, tienen un impacto, ¿no? Eso es un tema. El segundo tema es la disrupción de las cadenas de valor. Y esto no tiene nada que ver con commodities. Hubo casos así como el de los microcomponentes, chips y semiconductores que están faltando. Y bueno, son cosas más que se deben a la disrupción de la cadena de valor. Entonces, lo que uno pensaría es que una vez que estas dos cosas, estos dos mercados se acomoden, ya debería volverse una situación normal. Yo creo que ese razonamiento tiene su lógica, pero hay un componente que caracteriza la inflación que es su comportamiento inercial, ¿no? O sea que no se va a detener de un día para otro, va a ir, porque tienen efectos de múltiples vueltas, y eso, o de múltiples rondas, que van a terminar, digamos, con una inflación más baja para adelante, pero no de un día para otro. Obviamente, aquí estamos viendo dos gráficos, el de las economías avanzadas y el caso de las economías emergentes. En ambos casos está ahí lo que mencionaba del efecto base. Pero para adelante sí se esperaría un comportamiento más razonable en la medida que se recomponga la oferta, pues, o sea, todos los temas relacionados con la disrupción en la cadena de valor y también los precios de los commodities, que ciertamente los plazos, digamos, para la extracción de commodities no son los mismos que la actividad industrial, por eso puede tardar un poco más, y a su vez también, si el ciclo económico está más sesgado hacia mercados emergentes, que todavía no lo hemos visto, o está más sesgado hacia la vieja economía por los estímulos que puede traer el gobierno de Estados Unidos, puede que los precios de los commodities sigan con un buen comportamiento en el mediano plazo, haciendo la inflación un poco más persistente. O sea, neto, va a bajar la inflación pero por el tema del efecto base, pero no a la velocidad y el acomodamiento que mencioné, pero no a la velocidad que todos queremos. Omar, seguramente te gustaría complementar. Gracias, Juan. Yo creo que la gran incógnita para los mercados financieros durante este
esta primera mitad del año ha sido esta discusión entre una palabra que es si la inflación es transitoria o no, y está en la mente de la mayoría de los bancos centrales en términos de la política monetaria o no. Lo que mencionabas, Juan, en términos de cuáles son estos factores que hacen transitorio o no a la inflación, para nosotros internamente las discusiones han sido que durante 2021 vamos a seguir observando estos datos de inflación pues con persistencia a la alza por todo este reacomodo de las cadenas productivas que se afectaron después de la pandemia durante 2020 y que probablemente hasta 2022 es cuando empecemos a ver que la inflación empieza a converger un poco más a niveles pues más normalizados, ¿no? Realmente ver inflaciones que por un efecto base están por arriba de las métricas o muy por encima de las métricas de los bancos centrales, para nosotros pues sí ha representado más bien un reto, porque al final no es que los activos se muevan por el dato de inflación que sale cada quincena, ¿no? Realmente son las expectativas de inflación y sobre todo las de mediano y largo plazo las que afectan de mayor forma a los activos financieros. Entonces, para nosotros el reto pues prácticamente ha sido estar viendo un poco más los componentes que están generando estas alzas en precios y sobre todo las dinámicas que han tenido los diferentes grupos o actores en la economía, ¿no? Tanto consumidores como productores y este poder que tienen ellos para poder hacer traspasos de precios de insumos o también para poder hacer más demanda de productos y que veamos una inflación mucho más persistente, ¿no? Por el momento nosotros les comentaba, nuestra visión es que durante 2021 pues vamos a seguir teniendo datos de inflación que estén por encima de lo previsto anteriormente, pero que posteriormente para 2022 podamos ver un retorno en la inflación global un poco más normalizado. Sí, quisiera ir a complementar lo que decía Omar, porque seguramente la gente quizás está más interesada por la inflación local. En el próximo slide teníamos ahí un comportamiento de la inflación local y ahí veíamos cómo la non-core, o sea, la que está relacionada con los commodities, con los precios de energía y todo ese tipo de cosas, fue la que más subió en México, es esa de color naranja, y vemos obviamente el IPC, el índice general en el medio, y para la próxima página, solo para comentarles que los precios que se denominan también como administrados, que son los que están ahí en la última barra en color naranja, son los más dominantes, ¿no? Pero en términos a cuál es la composición de la tasa de inflación. Esa parte naranja son los precios de la energía y algunas tarifas que subieron respecto al año pasado, por lo que ya comenté, y además el caso de las mercancías, como se le denomina en el INEGI, que están en color rojo, ¿no? Que también son otros componentes que son los que están relacionados más con la disrupción en la cadena de valor, en la cadena de las industrias, ¿no? Eso quería solo agregar eso. Gracias. En cuanto a qué es lo que anda esperando el mercado, ¿qué es lo que es el consenso del mercado? Es el promedio de todo un conjunto de analistas y se saca un promedio y bueno, está cerca de 5.19 para 2021 y para 2022 ya baja a 3.62. O sea que claramente lo que hizo Omar, que la inflación va a terminar por encima de lo que es la de largo plazo, y hacia 2023 a 2027 está más cerca de 3.54. Debe mencionarse que para el caso de la inflación implícita, que es lo que está implícita en las UDIs, es básicamente 4.85, o sea, por debajo de lo que esperan los analistas, o sea, los precios de los activos esperan que la inflación sea más baja de lo que piensan los analistas o el consenso del mercado, pero para los años 2022 y 2023 sí se espera una inflación mayor, muy cerca al 4%, o sea, 3.93 y 4.21, lo cual está, sí, un poco cruzada la visión de los analistas y lo que está implícito en los precios de los UDI bonos y los M bonos.
Gracias. Muchas gracias, Juan, Omar. Y de hecho, ahorita que estamos hablando de economía local y como están mencionando, pues pareciera que las expectativas todavía están sesgadas al alza, ¿no? Por lo menos para México. Y bueno, pues vimos a Banxico que nos sorprendió ahí con un incremento en su tasa de referencia. Y ahí al respecto quisiera preguntarles, ¿qué podemos esperar hacia adelante? ¿Vemos que va a seguir este endurecimiento monetario, que Banxico va a ser más agresivo en su postura o qué están viendo? ¿Lo tomas tú, Omar? Omar, ajá. ¿Os quieres tú, Juan? Yo creo que, bueno, lo que podemos hablar primero es cómo se ha dado la economía local, ¿no? Realmente lo que hemos visto o cuáles son estos drivers en términos de la política monetaria del Banco de México. Lo que hemos observado es que la economía mexicana ha estado recuperándose de una forma bastante buena y sobre todo, pues, de forma acelerada. Yo creo que es algo que ha estado ayudando mucho a que estos factores en términos, como ven en esta gráfica, de la tasa de crecimiento del el IGAE, que se vea a niveles pues ya pre-COVID y varios indicadores que nosotros seguimos, como el consumo, la confianza y otros indicadores adelantados, pues hacen que la economía y que el consenso esté revisando constantemente a la alza las estimaciones de crecimiento, ¿no? Hace no muchos meses en los webinars trimestrales, recuerdo que un poco la discusión que teníamos aquí entre Juan y yo era que él estaba más positivo en el crecimiento hacia 2021 de la economía mexicana y yo estaba un poco más escéptico, ¿no? Realmente necesitaba ver que se diera un poco más de dinamismo en términos de la estrategia de vacunación, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues México hoy en día tiene el 25% de su población con al menos una dosis de la vacuna. El semáforo epidemiológico en las entidades del país pues ha estado normalizándose y vemos que cada vez más tanto las actividades de turismo como de servicios y la industria pues ha estado regresando a las actividades bajo una nueva normalidad, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a que todos estos indicadores se vean con un fuerte crecimiento, que el sector de servicios se vaya reactivando poco a poco y que entonces las expectativas de crecimiento se vean afectadas a la alza. Entonces, realmente lo que hemos visto es que la economía mexicana este año va a tener un crecimiento bastante fuerte y en el 2022, pues prácticamente podemos seguir con esa tendencia también por una economía global fuerte, ¿no? México creo que tiene, además de la demanda interna, tiene un beneficio más que es el vínculo comercial que tiene con diferentes países y Estados Unidos siendo una de las economías con mayor dinamismo después de esta recesión en 2020, pues prácticamente está ayudando a que la economía mexicana también crezca mucho, ¿no? Banco de México, viendo esos factores, pues aunado a la inflación, que es su principal mandato, pues sí sorprendió la semana pasada, a finales del mes de junio, con un aumento de 25 puntos base. Y hoy en día lo que se ha estado esperando por parte del mercado es prácticamente estar aumentando también la tasa de interés en las siguientes reuniones. Yo creo que es mucho más debatible si nuestra expectativa es que se continúe en ese ciclo de alza de tasas de forma constante. Como les mencionaba, para nosotros el mayor catalizador de esta política monetaria del Banco Central es únicamente la inflación, pero también pues estamos monitoreando otros factores como el tipo de cambio, el crecimiento y este dinamismo que muestra la economía mexicana en esta recuperación. Sí, complementando la muy buena descripción de Omar, sí está sorprendiendo la economía mexicana, pero tengamos en cuenta que este año y el año que viene vamos a estar utilizando el capital, el stock de capital existente o la capacidad instalada que ya existía, ¿no? Si yo estoy, tal como decía Omar, estaba muy positivo, pero creo que eso nos puede servir bien para que la economía crezca bien este año y el año que viene, pero para el año y parte del año que viene, ya para mediados o la segunda parte del año que viene, sí va a necesitar
un flujo importante de inversiones, como para darle un impulso adicional a la economía. De otra forma, y esta inversión puede ser o pública o privada. La inversión pública viene bajando y la privada está estancada en los últimos 5 años. En la medida que ninguna de esos dos factores no tenga lugar, o sea, que no haya aumento de la inversión, no va a haber aumento de la capacidad instalada y tampoco del Producto Bruto en el mediano plazo. Y creo que es el gran desafío que tiene que abordar el próximo secretario de Hacienda. Un dato bien interesante de eso, Juan, es, por ejemplo, en Estados Unidos, el ratio de eficiencia de capital, que este es un ratio que mide, pues, qué tanto capital requiero yo para producir la misma cantidad de bienes o servicios o el famoso output, hoy en día se encuentra, pues, a niveles de 1985, ¿no? Entonces, pues, realmente el ratio de eficiencia capital en Estados Unidos es uno de los más altos, el cual pues habla de la productividad y de por qué la economía americana ha estado creciendo, o más bien ha estado reaccionando de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, creo que, como bien dices, o sea, México tiene mucho ese reto en términos de, para poder nosotros seguir creciendo a un ritmo sostenido, sobre todo a largo plazo, por encima del 3%, tenemos que estar siendo muy cuidadosos con esas variables en términos de qué tan buenos se dan la alocación de recursos para que este capital sea utilizado de la mejor forma. Gracias, Omar. Oye, y ahorita hablando de esto que comentaban, o sea, sí se ve un mayor dinamismo económico en los países desarrollados, ¿no? Y pareciera que a lo mejor ahorita ya estamos entrando en una etapa de menos sorpresas económicas con los indicadores, pero se ve sólido, ¿no? El crecimiento. Eso nos debería de beneficiar, pero quisiera saber su opinión de cómo ven el resto del mundo. O sea, ¿sí se está moviendo parejo a una velocidad de crecimiento contundente o hay algunas diferencias y riesgos que perciban a nivel global? Sí, hay mucha divergencia y la divergencia viene del lado que las economías desarrolladas que han tenido una tasa de vacunación más rápida les ha permitido ir recuperando su crecimiento económico a un ritmo muy superior que las economías desarrolladas, donde la tasa de emergentes, que la tasa de vacunación es más lenta, ¿no? Eso ha traído, por una parte, una diferencia. La segunda diferencia es que la política fiscal, particularmente en Estados Unidos, ha sido mucho más agresiva en los países desarrollados que en los países emergentes. Y ese también es otro factor que han impulsado las economías avanzadas a un ritmo más frenético o más rápido que las emergentes. Y finalmente, la política monetaria ha permitido bajar las tasas de interés más fuerte que en los mercados emergentes. Y no solo bajar más fuerte que los mercados emergentes, sino que además, con los rumores con las señales que está enviando la Reserva Federal de que comience a reducir el ritmo de compra de activos financieros hacia el año 2022, muchas economías emergentes están comenzando a sufrir volatilidad porque habría menor cantidad de dinero inyectada al sistema financiero global. Entonces están subiendo las tasas, el caso es el de Brasil, ya subieron 225 basis points, el caso de México, como ya mencionó Omar, hubo una suba, y hay otras economías que también están subiendo, emergentes que están subiendo sus tasas de interés. Como bien decía Omar, las subas de las tasas de interés también pueden afectar el ritmo de crecimiento económico. Por lo cual, hay divergencia, esta divergencia puede moderarse con un aumento en la tasa de vacunación en los mercados emergentes, o sea que reduzcan esa diferencia que existe, pero todavía el peso de la política monetaria y fiscal van a ser factores que van a estar aletargando la recuperación de los mercados emergentes. Sumado a que China, que viene adelantado en el ciclo, recordemos que la economía china fue la primera en recibir, bueno, de ahí salió el coronavirus, y han tomado ya medidas, está mostrando signos más de consolidación en su crecimiento económico. O sea,
para adelante, si no hay un empuje de la economía china, también las economías emergentes no tendrían el ritmo que esperábamos a principio de año. Obviamente, Estados Unidos sorprende fuertemente, ya lo comentamos en la sesión del mes de abril, con el Blue Wave y con todo lo que sucedió y con los estímulos, y además que la economía per se está sorprendiendo en forma positiva por los niveles de eficiencia que comentaba Omar, y también algo que causó mucha sorpresa es que a nivel global generalmente los sistemas de salud europeos son muy superiores a los de Estados Unidos. Sin embargo, en lo que corresponde a la vacunación, ha sido una de las más rápidas del mundo, la de Estados Unidos. Omar, por favor. Nada más agregaría que en términos de este dinamismo global, yo creo que, o sea, como datos curiosos, pues hoy en día, sobre todo en la economía que ha estado liderando, que es Estados Unidos, existen pues más posiciones abiertas o más trabajo comparado con lo que existía antes de julio de 2021, ¿no? Entonces, vemos que hoy en día todos estos indicadores de los cuales hablan en donde pues prácticamente una recesión que se vio muy corta, ya se fue o se recuperó, pues hablan del dinamismo y sobre todo de las expectativas que podríamos ver en los diferentes bancos centrales, ¿no? La Reserva Federal con el mandato dual en términos de crecimiento e inflación, pues claramente crecimiento vemos que se ha estado dando de una forma sostenida. Hay sectores o más bien están pasando dinámicas bien interesantes en algunos sectores en la economía americana, en donde, por ejemplo, el shortage o la escasez de gente que quiere trabajar como truck driver o en el sector de servicios y hospitalidad, pues ha hecho que esos sectores todavía no estén recuperados en su totalidad, pero yo creo que la forma, o más bien en promedio y la mayoría de los estados hoy en día de la economía americana, pues se encuentran en una situación bastante positiva y bastante buena, ¿no? Entonces han incrementado la demanda, hemos estado viendo que la movilidad también se empieza a incrementar y eso está pasando también en Europa y en otras partes de Asia, ¿no? Vemos que las ventas minoristas, como vemos un indicador de consumo bastante positivo, se ha estado recuperando. El caso de México es igual, vemos las ventas minoristas pues con una recuperación bastante buena. Vemos la creación de empleo en México, pues si bien no con niveles a lo mejor tan adelantados como el IGAE, pues vemos que está bastante sana y vemos que se ha estado estabilizando y en un entorno pues positivo para el crecimiento económico. Y también vemos otros factores externos que nos pueden apoyar para que esto continúe, ¿no? Yo creo que el mayor riesgo que hoy en día tenemos a esta recuperación pues sería que la variante Delta, de la cual hoy es el mayor contribuidor a la positividad de los casos en el mundo, generara otro lockdown o que se pusiera un poco más complicado, ¿no? Nosotros realmente no estamos esperando que lleguemos a ese punto en donde se pueda abortar esta recuperación o parar en seco esta recuperación por la variante Delta, pero sí es un riesgo que estamos monitoreando en los diferentes países. Gracias, Omar. Ahorita de este último punto, creo que es interesante verlo, ¿no? Sí pareciera que la variante Delta va evolucionando sin ese gran riesgo todavía, o pareciera que no va a ser tan impactante, pero tenemos el otro riesgo del exceso de liquidez, ¿no? Y de la holgura monetaria y de los estímulos fiscales, que pues también lo comentamos en nuestra llamada anterior, pueden llegar inclusive a sobrecalentar a la economía y provocar algo de presiones inflacionarias si no se van retirando poco a poco. Y ya hemos visto algunos bancos centrales que empiezan a tocar el tema, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que este también puede ser un factor de riesgo agregado o el mercado ya está empezando a asimilar esos retiros de estímulos? Lo arranco. Sí, Juan, gracias. Para mí, el 2013 fue muy sangriento, muy destructivo para los mercados y hubo temas de comunicación y ustedes saben que para mí, como ya le comenté en varias oportunidades, opino que los bancos centrales han aprendido mucho en los últimos 20 años y creo que el tema del taper tantrum no es ajeno, por lo cual, de 2013, ¿no? Por lo cual
hay toda una estrategia de comunicación, hay toda una estrategia de cómo se va a implementar esto, y lo que yo creo es que va a ser en forma paulatina, secuencial y con una comunicación muy buena, que no debería ser un factor, digamos, que sorprenda al mercado. O sea, todos sabemos qué va a pasar, ya la mayoría de la gente, de los analistas o los inversores, espera que suceda prácticamente en el primer semestre del año que viene, que comience a reducir, por lo cual no es nada nuevo esto. Neto, considero que no debería ser el factor que cause sorpresas en el mercado. Generalmente son las sorpresas lo que mueven los mercados. Y ahí sí, yo creo que lo que puede ser un factor es lo que mencionaba Omar, que si hay mayores restricciones en los mercados y que esto aumenta la tasa de inflación, eso sí podría ser un motivo para que esto se adelante un poquito, o al menos la magnitud con la cual se van retirando los estímulos sea más rápida, ¿no? Más allá que todos sabemos que, o la Fed ha estado diciendo, que ahora persigue un objetivo simétrico de inflación, antes era 2% y ahora simétrico, que significa que si está 1,5 por mucho tiempo, después dejaría que esté 2,5 por otro tiempo, ¿no? O sea, sería que el promedio sea 2%. Ese es mi comentario, y por ese tema de la comunicación y de la sorpresa estamos tranquilos. Por el otro, creemos que en algún momento puede ser un riesgo. Omar, por favor. Sí, yo creo que lo que vemos en esta lámina en términos de las diferentes políticas monetarias, sobre todo de los bancos en países desarrollados, es que creemos que los diferentes bancos centrales van a poder soportar estos datos de inflación, y por eso esta palabra transitoria de la cual les hablaba hace unos momentos es la que tienen en top of mind los banqueros centrales, y que tiene que ver con los efectos, porque al final las políticas monetarias siempre tienen que ver con las expectativas de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, los bancos centrales entienden que los efectos base que se han dado y que la inflación que estamos viendo hoy en día muy por encima de sus objetivos, pues podría ser un efecto que se dio por los lockdowns del año pasado, y que probablemente ellos estén esperando que más bien en 2022 y hacia adelante regrese a sus objetivos, ¿no? Entonces, creo que por eso un poco el sentimiento general del consenso de mercado y de los diferentes participantes es que los diferentes bancos centrales van a poderse dar esa flexibilidad de estar viendo las dinámicas y de permitir pues datos por encima de lo que ellos esperan antes de hacer un movimiento agresivo y que eso tenga consecuencias negativas, ¿no? Entonces, creo que de los episodios que hemos vivido, como fue el caso de 2013, en donde estábamos saliendo de una política monetaria bastante acomodativa, no fue prematuro para el caso de la economía americana. Sin embargo, la volatilidad que se generó en los diferentes activos financieros por la comunicación adelantada y por el inicio del famoso tapering y quitar estímulos, pues sí tuvo un impacto significativo en algunos mercados emergentes, ¿no? Ese tipo de episodio lo vivimos este año, lo vimos a finales de febrero y durante la primera mitad de marzo, en donde la comunicación del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues sí dio lugar a que las tasas en el mundo tuvieran un empinamiento y que subieran de forma significativa ante la expectativa de que los movimientos de tasa podrían venir en este año, ¿no? Inclusive los futuros de la curva de Estados Unidos que incorporan cuáles son las expectativas de movimiento, estaban incorporando 2 alzas para la primera mitad de 2022 e inclusive llegaron a incorporar que en septiembre teníamos ya el primer movimiento de alza de tasas en Estados Unidos, ¿no? Se han estado normalizando un poco más esas expectativas, dado que el mercado ha estado entendiendo un poco más tanto la comunicación como las dinámicas de precios en el mundo, y pues hoy en día creemos que podríamos ver un 2021 por parte de los bancos desarrollados pues un poco más flexibles y con
dispuestos a aguantar datos de inflación un poco más altos antes de hacer cualquier tipo de movimiento o de ajuste en su política monetaria. Muchas gracias a ambos. Y creo que es interesante esto también que están comentando, porque parece que está, después del susto o el chipote que se llevó ahí el mercado a inicios de año, parece que el escenario está siendo más asimilado y también creo que en las monedas se puede reflejar, ¿no? Se ve un dólar que pues ha estado fortaleciéndose en meses recientes, pero en general creo que no hay un gran escándalo en los tipos de cambio, ¿no? Y ahí quisiera pasar a discutir el tema de monedas porque quizás saber su opinión, si ven que puede haber ahí presiones de un dólar fuerte, que es un riesgo agregado, o en general está contenido este fenómeno. Bueno, ahí primero, así en forma de génesis, se esperaba que el dólar no se fuerte, la mayoría de los analistas lo esperaban hacia fines de 2020, y bueno, lo que sucedió con el Blue Wave y los estímulos y el excepcionalismo de Estados Unidos ha llevado a una recuperación, ¿no? Del dólar a nivel global. Sin embargo, generalmente los tipos de cambio responden a tres factores, ¿no? A lo que es el nivel de la competitividad de una economía, a lo que son las tasas de interés y el tercer tema que es muy relevante es el crecimiento económico. La verdad que Estados Unidos tiene un muy buen crecimiento económico, pero la economía es muy competitiva, por lo cual puede tolerar un tipo de cambio más bajo y las tasas de interés van a seguir siendo bajas. O sea, la combinación de estos factores, sumado a la muy buena pregunta que nos hiciste respecto a la diferencia de crecimiento, que el resto de las economías estarían haciendo un catch-up, digamos, o reduciendo el gap con lo que es la economía de Estados Unidos, se podría esperar que el dólar no esté tan fuerte como está, ¿no? Y creemos que esto debería ser la situación más dominante. Esto obviamente está sujeto a, primero, que los contagios a nivel global y la variante Delta que ya se describió, que describió Omar, no afecte demasiado, porque si afecta, sabemos que afecta más a los países emergentes que a los países desarrollados. Y también acá no quiero entrar en mucho tecnicismo, pero la mayoría de las vacunas aplicadas en mercados emergentes son más virus inactivados, particularmente en China, mientras que la de los países desarrollados están más relacionadas con viral vector o vector viral y el ARN, ¿no? Que aparentemente son más resistentes, la mayoría, no todas, a lo que es la variante Delta. Habiendo dicho todo esto, estimamos que en la medida que el escenario esté dentro de parámetros razonables, desde una visión cíclica de recuperación de las economías emergentes, el dólar debería estar en una situación así más lateral. Omar, por favor. Yo creo que, o sea, lo que vemos en esta gráfica es, y muchas veces el movimiento de las divisas que nosotros hemos estado observando tiene que ver con lo tradicional en términos de cuáles son estos drivers que mueven las divisas, ¿no? En esta gráfica vemos el peso dólar y el DXY y vemos que sí tiene una correlación y como mencionaba Juan, al principio desde hace unos meses el consenso de mercado esperaba un debilitamiento del dólar como divisa contra los diferentes pares en el mundo y ha sucedido al contrario, ¿no? Y esto se debe a que Estados Unidos es el que es el mayor o el motor económico más grande en el mundo y hoy en día tiene un diferencial de crecimiento bastante marcado en las economías y eso hace que su dólar se fortalezca, ¿no? ¿Por qué no ha sido un factor a lo mejor tan determinante para el peso? Pues yo creo que una de las ventajas que ha tenido México en términos de la estabilidad de su divisa, pues tiene que ver en que la situación fiscal de México hoy en día está bastante sana y que ha tenido una disciplina ante este episodio de
el coronavirus, ¿no? Creo que es un trade-off o es una decisión bastante complicada para los gobiernos en términos de el estímulo y el endeudamiento, en términos de cómo atender este episodio que pues tiene muchos años que no se había visto, pero que ha demostrado que en factores de volatilidad un poco más global, pues ha demostrado que hoy en día tengamos esta estabilidad en el peso, ¿no? Tiene un costo, definitivamente. Creo que, como decimos en finanzas, pues there are no free lunches y cualquier decisión siempre tiene un costo de oportunidad. Pero creo que son decisiones que se van dando en cómo se va dando la condición, ¿no? Como les mencionaba, creo que México tiene ventajas muy importantes en términos de la localización, de ventajas comerciales, que le ayudan a que el dinamismo de la economía sea pues un poco más flexible y que ese tipo de decisiones se puedan ponderar pensando más en el largo plazo. Y por eso hemos estado viendo una cotización del peso dólar mucho más estable, ¿no? Realmente pues no hemos estado viendo estos niveles o este rango entre 20 pesos y por debajo de 20 bastante sostenido, y con episodios, como les mencionaba, en febrero, que tuvimos la volatilidad más alta por arriba de los 21, ¿no? Pero creemos que hoy en día con la política que ha adoptado el Banco Central, pues también podríamos estar viendo esta estabilidad en la cotización peso dólar. Sí, ciertamente lo que dice Omar es muy claro, la posición fiscal que en los pocos estímulos que hubo en este último tiempo, la verdad que nos han jugado a favor para empujar la economía de México, particularmente en 2020, pero para adelante dejan un mercado monetario mucho más limpio. Y por otra parte, claramente esos pocos estímulos significa que para que México no tendrá que aumentar tanto los impuestos, reducir los gastos a futuro, porque los estímulos no han sido grandes. Ese factor, digamos, no fue bueno, fue sufrido para el año 2020, pero sí deja en una posición bastante positiva, y se puede ver en el gráfico que está a la derecha la gran estabilidad del peso mexicano respecto a otras monedas, ¿no? Lo cual demuestra que estos temas que mencioné de la perspectiva fiscal, más la relación con Estados Unidos y las remesas, están trayendo un saldo de cuenta corriente positivo. La relación con Estados Unidos obviamente genera un superávit comercial que junto con las remesas le dan fortaleza a la cuenta corriente, ¿no? De acuerdo, Juan. Omar, muchas gracias a ambos. Creo que la parte, o sea, el entorno económico se vislumbra, por lo menos que va a seguir siendo favorable, ¿no? Para posiciones de activos financieros. Y ahorita, antes de entrar al resumen, a revisar los mercados financieros, más quisiera rescatar un par de preguntas que nos hicieron llegar nuestros asistentes. La primera de ellas dice: ¿el alto consumo ocasionado por el exceso de liquidez seguirá presionando a una mayor inflación o llegará el punto en el que haya un reacomodo natural de los precios cuando se detenga el crecimiento? Lo arranco yo, Omar, ¿te parece? Sí. El consumo en general lo que se ha visto es que esta crisis llevó a las personas a ahorrar más dinero por motivos de precaución, y también porque había menos posibilidades de salir a gastar dinero en un tema de esparcimiento, o no tenía mucho sentido cambiar el carro, o no tenía mucho sentido comprar prendas de vestir nuevas porque uno estaba todo el día encerrado, ¿no? Entonces, todos estos factores llevó a un aumento del ahorro, ¿no? Más el sentido de precaución. Entonces, y a su vez, en el caso, bueno, a nivel global podemos decir que esa es la situación, y que en realidad el exceso de demanda se debe a que la oferta se cayó más que la demanda, no porque la demanda ha subido mucho. O sea, ese exceso de demanda que comenta, que está implícito en la pregunta, que es el motivo del aumento de precios, creemos que puede persistir un poco más. ¿Por qué creemos que puede persistir un poco más? Porque hay mucho dinero ahorrado, y ese dinero ahorrado podría estar convirtiéndose en consumo en los próximos trimestres o en los próximos meses,
y quizás la oferta no tenga esa capacidad de recuperación, generando todavía un exceso de demanda y los precios tiendan a mostrar persistencia a la baja, ¿no? Eso agregaría. Puntualmente, para el caso de México, la situación es un poco diferente, porque aquí, digamos, como mencionaba, el impacto de la crisis ha sido mucho más fuerte, entonces hubo mucha destrucción de empleos, los empleos se vienen recuperando, pero no a un ritmo muy fuerte, los salarios no han subido y al haber inflación es como que su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de los mismos ha descendido. La combinación de todas estas cosas hace que el consumo no sea tan fuerte todavía en México. Para adelante se esperaría que vuelva y en realidad el exceso de demanda se manifiesta solamente en las mercancías que había mencionado en el otro gráfico y el resto de la inflación viene por el tema de los precios administrados como la gasolina y otras tarifas. Omar, por favor. Sí, yo creo que en términos de qué puede pasar en términos de esta persistencia de la inflación, como les mencionaba, creo que hoy en día nosotros estamos monitoreando un poco más detallado los catalizadores o los drivers de estos datos de inflación. Vemos condiciones en algunos países como Estados Unidos en donde los productores pues, han tenido un poder de negociación para poder traspasar precios bastante fuertes, pero en países como México no tanto, ¿no? Realmente lo que nosotros hemos estado haciendo es un análisis de datos un poco más amplio y más detallado, en donde analizamos las diferentes compañías en términos de cuáles son los costos de sus materias primas, como el caso de los commodities, y que hemos visto que los commodities, tanto gas natural, petróleo, granos, algunos insumos han estado subiendo de una forma bastante significativa, pero no vemos ese aumento en precios reflejado, dado que la demanda pues no ha estado todavía en condiciones a lo mejor tan altas por parte de los consumidores, ¿no? Entonces, sí vemos muchas diferencias hoy en día en las diferentes regiones del mundo en estas dinámicas de inflación. Vemos que probablemente esta persistencia pues tiene que ver o podría normalizarse conforme la actividad económica, las exportaciones de los diferentes países en Asia, en América, pues se empiezan a normalizar. Y estos famosos cuellos de botella de los cuales empezó a platicar Juan al inicio de la charla, pues empiezan a suavizarse y a normalizarse, ¿no? Sí creemos que probablemente, como les mencionaba, 2021 vamos a seguir en un entorno de inflación alto, pero que una vez que se empiece a normalizar todo esta cadena productiva a nivel global, pues podemos estar viendo unos niveles de inflación más adecuados hacia a finales de 2021 y sobre todo en 2022. Muchas gracias a ambos. Creo que sí, por eso arrancaba la plática hablando de la inflación, ¿no? Creo que es un tema que está aquí para quedarse y hay que tomarlo con esa debida eh, prudencia en la lectura de los datos y también en el impacto que tiene tanto para las economías como los mercados financieros. Y ya para entrar a la parte de mercados financieros, quisiera ver con ustedes en los minutos que nos quedan qué ha pasado en los mercados de renta variable, de deuda a lo largo de este trimestre y qué están viendo como oportunidades de inversión. Por aquí también nos preguntan sobre qué ha pasado con el IPC, ¿no? Del mercado accionario mexicano, pero bueno, quisiera que arrancamos con la parte de renta variable, si gustan, Juan, Omar. Omar, por favor. Sí, gracias. Lo que vemos en esta diapositiva es el comportamiento de los diferentes mercados. Realmente lo que hemos estado viendo es mercados de renta variable, de crédito y de commodities, sobre todo con un comportamiento bastante positivo. Pues claramente el S&P siendo uno de los mercados muy fuertes en términos de performance en los últimos meses, sobre todo en este año también, por esta diferencia de comportamiento en la economía a nivel global. Y hemos visto realmente rendimientos ajustados por riesgo positivos en la mayoría de las clases de activos, ¿no? Este tema de la inflación, lo que ha detonado en términos de posicionamiento a nivel global en los diferentes participantes, pues ha sido exposición a clases de activo que tienen sensibilidad positiva
con esta temática, ¿no? Puede ser, en algún webinar mencionaba que las acciones son buenas para estar protegidos ante el aumento de la inflación. El caso del real estate a nivel global ha sido también un factor bien importante en términos de la sensibilidad de las tasas y de protección inflacionaria. Definitivamente los commodities con este comportamiento también muy importante. Y en cierta forma también los bonos que tienen estas protecciones de inflación, ¿no? Sin embargo, por estas expectativas sobre todo de cambios en política monetaria en los diferentes países, lo que hemos visto es que los treasuries o las tasas a nivel global pues han tenido comportamientos negativos. En el caso de la renta variable local, la verdad es que nos ha sorprendido de una forma muy positiva el comportamiento que ha tenido México, sobre todo con sus pares en economías emergentes, ¿no? En esta diapositiva vemos los mercados de equity a nivel global. China ha sido uno de los mercados que ha tenido un performance bastante negativo en el año por condiciones que se han estado presentando entre la regulación de las compañías tecnológicas en China y el gobierno. Y como les mencionaba, Estados Unidos con un rendimiento de 14% en lo que va del año. México, sorprendentemente, en dólares lleva cercano al 12% al cierre de junio, mientras que Latinoamérica lleva un 7%, ¿no? Entonces ha sido un mercado que se ha estado comportando de forma bastante positiva, inclusive mejor que el índice de mercados emergentes que lleva cercano a un 7%. Y sobre todo México siendo un diferenciador en Latinoamérica por condiciones que se han dado en los diferentes mercados, ¿no? Creo que Latinoamérica en 2021 históricamente pues va a ser recordado como un año electoral muy importante porque hemos tenido elecciones en México, en Perú, están haciendo cambios en Chile, digamos, ha habido muchos movimientos que han estado impactando de forma pues muy diferente los diferentes mercados accionarios. En el caso de los sectores en Estados Unidos, y que es algo que también nosotros tomamos mucho en cuenta, esta temática cíclica o esta recuperación a nivel global, pues ha tenido sí comportamientos muy diferentes, ¿no? El caso del sector de energía, con un rendimiento bastante positivo por todo lo ligado al petróleo, que ha sido uno de los commodities bastante importantes. El caso de las financieras, por la correlación que tienen con las tasas, también de una forma bastante positiva en el año. Materiales e industriales también, real estate con comportamientos bastante buenos, ¿no? Entonces, creo que, pues hablando de lo que nosotros siempre hemos estado platicando en estos webinars en términos de la diversificación, pues claramente este año que es un poco más, o bueno, sigue siendo atípico realmente en términos de los comportamientos, dado que todavía no podemos declarar que ya estamos en un entorno normal, pues habla de cómo un portafolio diversificado con esta serie de divergencias en los retornos, pues te ha estado ayudando a que tu portafolio esté expuesto a temáticas y que puedas tú aprovechar este tipo de movimientos en los mercados financieros, ¿no? Ahí coincido, más quería saber con ustedes, y lo hablaba sobre los sectores. Hemos estado hablando en las últimas llamadas con esta audiencia sobre la rotación de factores, ¿no? De factor growth a value, y quisiera ver si esa tesis sigue siendo, hace sentido y si se sigue viendo valor en ese factor de value, entendiendo pues que viene una reactivación económica. Sí, yo creo que es de las preguntas pues que hemos estado discutiendo nosotros en el comité de inversiones más a fondo, y sobre todo porque creemos que las dinámicas que están moviendo hoy en día a los diferentes factores pues no necesariamente están ligadas en su totalidad al entorno económico o a lo tradicional, ¿no? En esta diapositiva vemos este famoso growth contra value, el growth representado por lo que es las compañías tech o el Nasdaq, y la divergencia que vimos en términos de growth contra value en junio de 2021 ha sido la más amplia, ¿no? Realmente después de lo que vimos en la primera mitad del año, en donde value había sido un claro outperformance en el año de growth, en junio se reversó y hoy en día growth está por encima en el año de value, ¿no? Entonces yo creo que más bien
esta persistencia en la rotación de factores, lo que nosotros siempre estamos observando es, como vemos nosotros el sector de value, es la compañía que está mucho más atractiva en términos de evaluación y que tiene un potencial de apalancamiento cíclico bastante bueno, ¿no? Para nosotros eso es value, ¿no? Realmente es qué precio nosotros estamos pagando por la acción que nosotros estamos comprando. Y nosotros, como vemos el mercado americano hoy en día, pues observa más las dinámicas de correlaciones, sobre todo con las tasas de interés en cuanto al performance, más que a este catalizador de un estilo de inversión, ¿no? Para darles una idea, el rendimiento del S&P en el año ha sido explicado en su mayoría por el crecimiento en utilidades, más que, por ejemplo, una expansión en múltiplo, que eso es cuando tú inviertes en factores lo que tú buscas, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo cuando tú haces un decomposition del retorno, pues puedes ver que las expectativas en términos del retorno, pues ha sido lo que ha sido el catalizador con los retornos de 14%. Después sigue la expansión en márgenes, en donde históricamente hemos estado también en márgenes bastante altos, por lo que les mencionaba de que las compañías en Estados Unidos tienen un poder de pasar precios y de generar revenues bastante bueno. Entonces, sí creemos que el estilo, más que growth of value, del cual se ha hablado de esta famosa rotación, pues lo que nosotros estamos viendo es tratar de identificar cuáles son estos catalizadores para el rendimiento de las acciones, ¿no? A nosotros nos gustan los dos, nos gusta growth, nos gusta value y hemos estado expuestos en los portafolios durante todo el año. Simplemente que esta gestión activa que nosotros hacemos en los portafolios realmente es lo que nosotros estamos viendo como un mayor valor hacia los portafolios de nuestros clientes. Sí, complementando, digamos, generalmente sí, growth hoy en día está más asociada con las compañías que tienen un componente de tecnología, ¿no? O más lo que es la nueva economía. Lo cierto que la cuestión cíclica, como ya mencionó más el empuje de la economía tradicional en Estados Unidos, producto de los estímulos, que el gasto va a estar focalizado en temas de construcción, en temas de energías alternativas, pero no deja de ser economía más tradicional, digamos, no tanto relacionada con tecnología, ha hecho que las economías que tienden a estar relacionadas con el sector value tengan un mejor desempeño, ¿no? Sumado, y que obviamente la cuestión cíclica es que cuando las tasas de interés suben mucho, porque el crecimiento económico está subiendo mucho, y estas compañías, al tener cash flows más cercanos al presente, hace que tengan mayor valor. El ciclo en ese sentido arranca entonces un poco confuso, digo, más que confuso, con doble oportunidad, como mencionaba Omar, en los dos lados, por lo cual es más que imperativo contar con un profesional que esté buscando los niveles de rotación que sean apropiados entre los dos factores, ¿no? O estilos, como le quieran llamar. Ciertamente, lo que se ha estado viendo en todo este año es una muy fuerte rotación de sectores, factores, que la verdad que trajo mucho valor a los portafolios para la mayoría de los inversionistas. Creo que es la primera vez que se nota, digamos, como mercado se va posicionando y va rotando con la consecuente generación de valor. En concreto, muy prematuro determinar un ganador, es una oportunidad de dos factores y estilos que van a estar siendo muy interesantes para lo que todavía falta de lo que es este ciclo, ¿no? Recordemos que este ciclo recién tiene un año y el anterior duró 11 años y medio. No sé si va a durar 11 años y medio, pero sí tenemos mucho por delante, con muchas oportunidades que a medida que pasa el tiempo se va haciendo más difíciles de capturar y requieren especialistas de alta capacidad técnica.
Gracias a ambos. Y para terminar, creo que ya hablamos, o sea, se ve que puede haber valor en renta variable, pero quisiera saber su opinión sobre el mercado de deuda, ¿no? Entendiendo que, bueno, pues hay presiones al alza y potenciales implicaciones en estímulos que podrían hacer que las tasas suban. Entonces, también ahí quisiera saber su opinión sobre cómo va en el mercado de deuda. Bueno, el mercado de deuda difiere bastante del mercado de equity por varios motivos. El principal motivo a nivel global es que gran parte del financiamiento de estos déficits fiscales que permitieron, el gran financiamiento de los estímulos fueron déficits fiscales y que obviamente ha llevado que la relación de deuda respecto al producto en muchas economías desarrolladas sea del 100%. Este factor, junto con la presión continua de dinero y otras y unas cuestiones relacionadas con el envejecimiento de la población, lleva a que haya más ahorro del debido, que las tasas sean anormalmente bajas, ¿no? Esto hace que las tasas reales a nivel global sean cero o negativas, lo cual en los países desarrollados, me refiero, son mayoritariamente negativas, y obviamente esto no es la mejor situación, y lo que se esperaría es que a medida que el ciclo se consolide, esto ya sería para 2022, que se retiren los estímulos monetarios, la compra de activos que realiza la Reserva Federal de forma paulatina, y sumado con un crecimiento más sólido, podría verse que las tasas de interés vayan a la suba a nivel de países desarrollados. En países emergentes, la situación, como te había comentado antes, los países emergentes han empezado a subir tasas, y la verdad que en el caso de México han subido bastante, ¿no? Ahí vemos el gráfico que está a la izquierda, cuál es el spread en la línea azul clara, en el gráfico a la izquierda, vemos el spread entre los M bonos menos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Han ido en ascenso y han ido en ascenso por los temores del tapering, como mencionaban, que es la reducción de compras de activos que realizaría la Reserva Federal. Cuando uno va y mira el gráfico a la derecha, ve la trayectoria de los treasuries, ve las trayectorias de los UMS, que son los bonos emitidos por el gobierno mexicano en dólares, y vemos que el spread en este último tiempo se ha mantenido estable. Sin embargo, la moneda local ha estado a la suba, en niveles superiores ya al 7% para 10 años. Estas tasas sí que son altas, están bastante más elevadas de lo que es la tendencia a largo plazo, y obviamente constituyen oportunidades interesantes para el mediano plazo, porque pocos activos en el mundo rinden 7%, ¿no? La verdad que trae oportunidades que con una buena administración se puede agregar en bastante valor. En concreto, las tasas creemos que de Estados Unidos deberían subir, pero no tan pronto como por ahí se espera, pero sí van a subir. Y el caso de las tasas de los bonos vemos que están atractivas y que podrían soportar o amortiguar hacia fines de años cualquier aumento yo diría un aumento que pueda haber del lado de la tasa de interés de Estados Unidos. Muchas gracias, Juan. Y también muchas gracias, Omar. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Siempre se va muy rápido. Pero bueno, nos quedaron algunas preguntas por contestar que estaremos atendiendo a través de sus contactos comerciales. Y bueno, pues ya para cerrar, quisiera darles las gracias, Juan, Omar, por habernos acompañado en esta conferencia. Ok, gracias a ustedes, gracias a los medios y gracias a la audiencia. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y nos escuchamos el siguiente trimestre. Gracias a ustedes y a todos los asistentes. Igualmente, gracias por acompañarnos, y cualquier duda que tengan pueden hacérnosla llegar a través de sus contactos comerciales para que las podamos atender posteriormente. Los esperamos en nuestra siguiente llamada de octubre. Hasta luego. Muy gracias.